¿Has escuchado la voz del mismo demonio hablando y respondiendo preguntas? Pues existen muchos audios y videos de ello. El problema radica en que no es nada fácil hacerlos hablar y lo peor es escucharlos, puesto que puede irradiar un terror inmenso en tu ser. Y por primera vez te recomiendo que no veas este top de noche. Mucha gente saltará esta advertencia, pero seguramente se podrían arrepentir de hacerlo. Así que no te hago esperar más y sé bienvenido a este nuevo top. Yo soy tu amigo el tío Sam y permíteme que el día de hoy te enseñe 6 entrevistas con el diablo. Número 6. Este video enseña supuestamente cómo un pastor dialoga sin miedo con un supuesto endemoniado. Lo interesante de la conversación que entablan es que en cierto punto el poseído le describe cómo es el infierno. El origen del metraje es un misterio, pero a simple ojo podemos asumir que se da en una iglesia cuando un hombre religioso le increpa a este sujeto que se encuentra postrado en el suelo hablando con voz distorsionada. El idioma está en portugués, pero quien lo colgó a internet felizmente le añadió unos subtítulos donde en una parte de la entrevista este individuo, o mejor dicho el diablo que lleva dentro, nos afirma que le ha dado fin a muchas vidas humanas y que todas sus víctimas están siendo castigadas en el infierno. Escuchemos esta parte de la entrevista, eso sí, presta mucho cuidado. Matei. Quem? O irmão amado dele. Matou como? O irmão mais velho. Matou como? Ele foi assassinado. Quantos tiros? Não foi bala, Foi o quê? foi faca. Então eu matei. Eu matei. E a alma dele? Tá onde? No inferno. Lá. No lago de fogo. O que ele pede agora? Meu Deus, tem compaixão de mim. Senhor, se eu tivesse outra chance, eu não faria nada do que fiz. Mas ele não tem mais nenhuma chance. Ele não tem mais, porque o tempo dele acabou. Vocês são eternos, como eu. Ele pede água também, igual o outro lá? E muito, Por que ele pede água? porque o calor é insuportável. Não é capaz de imaginar como é o inferno. Vocês tentam, mas não conseguem. Nem eu. Dá pra ouvir o grito deles lá embaixo? Nem eu que vim de lá quero voltar. El video felizmente concluye con la liberación de este sujeto, pero lo que él está diciendo solo Dios sabrá si es cierto o no. Pero cuéntame qué opinas tú de este interrogatorio. ¿Será que este individuo está demente o es que en realidad algo maligno se encuentra en su ser? No dudes en comentarme tu idea al respecto. Número 5. El próximo documento es una grabación de audio que supuestamente se hizo en alguna iglesia italiana a puerta cerrada, y al igual que muchos también creo que se trata de un exorcismo hacia una fémina, quien durante la entrevista nos cuenta que le duele cada vez que le rezan el Santo Rosario, y en una determinada parte de este audio el sacerdote confiesa que es Belzebú quien atormenta a la pobre chica, y como es lógico en este tipo de situaciones, la víctima o la poseída se expresa con mucho enojo y su voz se torna alterada y es como que si otra persona hablara a través de ella. A me piacerebbe che questo Belzebù, no? Ci facesse un po' di catechesi sul Santo Rosario. Allora ti chiedo, Madonna, e dunque, con il permesso di Maria, per ordine del cielo, io ti ordino di
parlarci del Santo Rosario e della sua potenza contro di te. Quella corona mi distrugge e a me mi scoppia il cervello sentire quella cantilena. Non lo sopporto. Anche chi lo tiene in mano senza pregare mi dà fastidio. Non lo sopporto. Perché la potenza del Santo Rosario in famiglia mi schiaccia. E in quelle famiglie, se c'è anche una sola persona che lo prega, può salvare le altre della famiglia. Oh Maria, ti ringrazio che costringi questo demone Belzebù a fare questa pubblicità, questa catechesi sul rosario. Oh Maria, è preziosissima. Io col tuo permesso vorrei condividerla con tanta gente. Ma chi recita il rosario io arrivo a disturbarlo. Come? Con pensieri, distrazioni. Bisognerebbe farlo con i bambini, perché io poi gli rubo la purezza. E allora le madri dovrebbero pregare il rosario per questi figli, perché io voglio distruggere la famiglia e i giovani. Por alguna razón la endemoniada se le nota muy dócil y responde muy bien a las preguntas, y con ello se aleja un tanto a los exorcismos violentos que tenemos en mente. Algunos comentan que este audio revela un exorcismo avanzado a esta muchacha, pero si deseas escuchar esta grabación completa, abajo en la descripción te dejo el link, pero ten en cuenta que si lo vas a escuchar de noche, podría provocarte insoportables pesadillas. Número 4. La modelo tailandesa que en pleno programa televisivo empezó a comportarse de manera extraña se volvió demasiado viral y aterrador, y a simple ojo para los conocedores del tema era evidente que esta joven estaba poseída por demonios. Y este video nació en el año 2016 y todo emprende cuando los presentadores se espantaron tras darse cuenta que la chica estaba sufriendo algún tipo de ataque demoníaco. Y esto no lo digo yo, fue la propia modelo quien cuenta a la audiencia cómo contrajo este tipo de espíritu. Según lo poco que se puede entender es que ella había realizado una visita en la ciudad de Rayong cuando supuestamente un fantasma llamado Pop se le había introducido en su ser. Explica que este ente es muy conocido en la cultura tailandesa y se caracteriza por tener un hambre insaciable, pero el momento más aterrador del incidente es cuando ella pide a la producción que le traigan sangre de cerdo, y que luego de ello la pobre mujer adopta una actitud mucho más extraña, y en cierto momento pareciera que un tipo de entidad estuviera hablando a través de ella. Pasa varios minutos en el que el presentador intenta convencer al ente que abandonara el cuerpo de la chica, pero nada ocurre. Su última estrategia fue cuando le colocó un collar de Buda alrededor de su cuello, y entre tantos intentos finalmente lo hace, y afortunadamente para ella parece que ahuyentó a ese ser infernal. Desde su publicación en internet el video ha generado diversas opiniones, pero nuevamente el idioma complica mucho entender la crónica completa. Pero si alguien en la audiencia logra traducir algún fragmento del diálogo, sería interesante que lo tipee en los comentarios. Número 3.
Este clip es lo más cercano a un exorcismo en su magnitud más aterradora. Se trata de un reportaje televisivo transmitido en el canal 4 de la televisión italiana. Todo trasciende en el año 2003 en una región llamada Toscana y obviamente ocurre en una iglesia cuando un padre acepta realizar un exorcismo a una adolescente de nombre Natalia. El ser había tomado control completo de su cuerpo y mente y según sus progenitores aseguraban que no había quedado nada de su hija. La desconocían totalmente, su voz era otra, incluso decían que escuchaban varios tipos de timbres, todos ellos de tonos varoniles y broncos, pero la entrevista que estás por ver y escuchar sí que es verídica, así que te pido que tengas mucho cuidado al escucharlos y contemplar sus imágenes. Lasciami! Sì, ci ho pensato, ma non ci ho pensato. Sta buona? The exorcism consists of a ritual first formulated in 1614 and updated by the Vatican 2 years ago. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Padre eterno Padre, Dio universo, il grande tuo nome, santo benito, che sei il santo, che non è il tuo nome. Posso vedere la Spirito Maria, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Signore, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Maligno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta Santa Maria, ma libera, ma Maria, no, maligno, è Cristo più forte. Cacciali via, no. Di la verità. Di la verità a questa signora. Esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene? Ma questo... Durante el reportaje, el padre explica los procedimientos que se toman para realizar un exorcismo, donde el poseído es atado a una silla y posteriormente es sometido a muchos castigos celestiales, así como lecturas bíblicas y cantos con tal de reprender a la entidad. Él nos confiesa que cuando lanza el agua bendita sobre el poseído, es como un golpe de látigo que siente el mismo demonio en el interior de su huésped, y que durante el video podemos escuchar que la entidad hace mención a la existencia de Satanás y reclama la posesión de la muchacha o que ella le pertenece. En fin, este sí que ha sido un exorcismo crudo y un tanto violento. ¿Acaso piensas verlo completo a oscuras en tu habitación? No dudes en comentarme qué opinas de ello en el recuadro de los comentarios. Número 2. Este documento es muy sórdido y, según por lo que he escuchado, es un verídico interrogatorio al mismo ser de las tinieblas. El metraje data del año 1977, donde la víctima es un infante de apenas 11 años de edad, y todo ocurre en Londres, Inglaterra, cuando la señora Peggy Hudson denunció a la policía que en su residencia estaban ocurriendo fenómenos paranormales. La familia entera había presenciado que los objetos de la casa, así como juguetes y sillas, se movían solas de manera violenta. Las cosas se tornaron más horribles, en especial cuando sus hijos aseguraron que escucharon distintas voces o timbres demoníacos. La menor de la familia, llamada Janet, fue la que llevó la peor parte, ya que revelaba una actitud distinta, pero poco tiempo después, en un interrogatorio, la chiquilla empezó a hablar en un tono muy distinto. Era como más grave y ronca, similar a un señor mayor. En este próximo fragmento audiovisual es el más aterrador de esta historia, y es que da la impresión de que el demonio se posiciona en ella y habla a través de la chiquilla. Míralo y escúchalo mejor, pero ya te anticipo que puede arruinarte la noche. December the 12th. December the 12th? Yes. And how did this start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed, and can't remember exactly what happened.
And What's that knocking? yeah, Can hear it now. It goes in threes and twos. how we first got contact, this was when Mr. Gross said, if there's anyone there, knock twice for yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. No. It doesn't What about always the do voices? They sometimes say things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? Knock, knock. Who's there? Doctor Doctor Who? La joven había contado a los reporteros que dicha manifestación, misma quien está provocando tal conmoción en la casa, era el supuesto espíritu del antiguo dueño de la residencia, un hombre llamado Bill Wilkins, quien se despidió de este mundo sentado en aquel sofá del salón debido a una hemorragia cerebral. Y es que Janet parecía mantener un vínculo muy cercano con este demonio, ya que en ciertos momentos ella se tornaba extraña, como que si obviamente estuviera endemoniada, e incluso llegó a estar internada durante más de un mes para que se le realizaran varios estudios donde comprobaron que no estaba muy bien psicológicamente. Pero en fin, dicen que esta historia son de las mejores documentadas sobre verdaderos fenómenos paranormales, pero claro, me gustaría saber tu opinión sobre este incidente. No podemos dejar atrás el horrible audio que se captó en el año 1975 y que corresponde al caso de Anneliese Michel, una chica alemana que a sus 22 años fue sometida a un drástico exorcismo. Uno de los detalles que hace más terrorífica su historia es que no se sabe exactamente cómo es que la chica obtuvo a estos demonios en su interior. Sus familiares eran netamente católicos y que contaron que un día Anneliese se volvió intolerante ante varios objetos religiosos y empezó a oír voces, y que de un día a otro su comportamiento se tornó violento, y a pesar de la medicación para su estado psicológico, ella intentó en varias ocasiones atentar contra su vida, y es en este punto que sus padres desesperados se animaron a llamar a unos sacerdotes para practicarle un exorcismo, pero en este punto es donde las cosas se ponen muy intensas. El grupo de exorcistas reportaron que hicieron contacto con 6 tipos diferentes de demonios que atormentaban a la chica, y que las voces que escucharon no eran humanas supuestamente. Entre el grupo de demonios se encontraba Lucifer, el emperador romano Nerón, el dictador Adolfo, también se mantuvo conexión con Caín y Judas Iscariotes, y por último un tal Fleischmann, un ex padre católico y maligno que vivió hace mucho tiempo. Y lo que estás por escuchar es un audio real, y sí que te aseguro que es altamente aterrador, más por el hecho de que en cierta parte de la grabación la chica adquiere una voz totalmente masculina y al mismo tiempo entona distintos timbres que te harán pensar que se trata de un montaje, pero no. Créeme que este es de los exorcismos más horripilantes que existen. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt hier keine... Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein,
Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Weil Ewigkeit! Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. W międzyczasie coś dodawały. Można bardzo dokładnie prześledzić to na podstawie taśmy magnetofonowej. Czekaliśmy na to, co się będzie działo, kiedy demony zostaną wypędzone. Ojciec Renz dał pewne polecenie. Aby mieć absolutną pewność, że demony wyjdą, kazał każdemu z nich powiedzieć: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Normalnie demon nie potrafi czegoś takiego wypowiedzieć. W pewnym momencie ojciec Renz powiedział: będziemy teraz modlić się razem z Matką Bożą. Głosem: ona nadchodzi, ona nadchodzi. Via fecit mihi mana vivoda misericordia in proge. Byliśmy wstrząśnięci. Włosy stanęły nam dęba. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Takich dźwięków po prostu nie ma. Upadliśmy wszyscy na kolana, aby ją powitać. Potem ojciec Renz powiedział: który z was wychodzi pierwszy? Jako pierwszy zgłosił się potępiony ksiądz Fleischmann. Musiał powiedzieć, kim jest i dlaczego jest w piekle. Ich bin verdammt, weil ich so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas? Nein. Fleischmann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Geistes Gottes. Des Heiligen Geistes. Gib das Zeichen des und sprich das Zeichen zum Ausfahren. Des Heiligen Geistes. Ausfahren, das Zeichen zu geben. Fehlt noch etwas. Voll der dass wir das Zeichen, dass einer Fahrt ist. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, hat er gesagt. Und das war Bedingung, das sagte. Also, Fleischmann ist fort. Fleischmann ist fort. Das ist der Nächste dran. Wer ist der Nächste? Der Nächste keiner, der mehrere. Ist der Nächste keiner. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Das befehle ich dir auszufahren. Im Namen des Vaters, des Sohnes
zu geben. Geistes befehle ich dir, allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Sie Drecksau, da haben Sie sich über Haftzucht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, der allerseligsten Jungfrau im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, Słychać było potężne westchnienie i nastał. Ich werde erst das offizielle Gebet sprechen. Das offizielle Gebet beten und dann singen wir das große Gott. O Ramus de Deus omnipotens, o Spiritus iniquitatis amplius non habea potestatem in hac camula tua Anneliese. Anneliese Michel sí que logró liberarse de estas malignas criaturas, pero lastimosamente su estado mental y físico se iba desmoronando, en especial cuando se le practicó el exorcismo debido a los intensos ayunos que se le forzó a realizar, y un año después se despidió de este mundo. Y como muchos sabrán que la historia de Anneliese Michel fue llevado al cine bajo el título del exorcismo de Emily Rose, pero en fin, no te vayas sin antes comentarme qué te han parecido estos documentos sobre exorcismos. ¿Crees que son verídicos o más tú lo atribuyes a un problema mental? Y si te ha gustado este tema y deseas que implemente una segunda parte, apoya el video con tu like, y si eres un nuevo visitante, por favor suscríbete, y tu comentario es lo más valioso para seguir subiendo más videos de índole sobrenatural. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.